Poco después de las 6 a.m. del 22 de enero de 1974, un barco pesquero llamado El Galo zarpó desde el puerto Hull, al noreste de Inglaterra. 5 días después llegó a la zona pesquera del mar de Barents de Cabo Norte, en Noruega. El 7 de febrero, El Galo había atrapado y empacado casi 20 toneladas de pescado. Pero el mal tiempo no tardó en hacerse sentir. Una fuerte tormenta y grandes olas azotaron al Galo. Aunque el barco estaba diseñado para resistir ese tipo de situaciones, tuvo que luchar contra el mal tiempo. El capitán envió un mensaje a Hull diciendo que tenían problemas con la dirección del barco. Al día siguiente, el 8 de febrero, el capitán envió 2 mensajes a la estación Wick en las Islas Shetland. Eso fue lo último que se supo de El Galo. El barco y sus 36 tripulantes desaparecieron. El Galo fue puesto en marcha en Lowestoft, Inglaterra, el 6 de diciembre de 1971 y zarpó a South Shields, a más de 350 kilómetros, en agosto del año siguiente. El barco pesquero, originalmente llamado Ranger Castor, medía más de 62 metros de largo y 12 metros de ancho. El buque de tecnología de punta fue diseñado para navegar tanto en las corrientes severas del Atlántico Norte y Sur como en el Ártico, y construido con materiales de la más alta calidad, incluyendo radios y equipos de seguridad. En agosto de 1973, su nombre fue cambiado a El Galo y vendido a la Unidad Británica de Barcos Pesqueros en Hull, al noreste de las costas de Inglaterra. En aquel entonces, Hull era uno de los puertos pesqueros más importantes de Europa. Sin embargo, tanto la pesca como la competencia entre pesqueros extranjeros disminuyeron rápidamente en el Mar del Norte. Entonces, buques pesqueros británicos como El Galo tuvieron que navegar a distancias más lejanas para poder subsistir. Antes del amanecer, el 22 de enero de 1974, El Galo zarpó del puerto de Hull atravesando el Mar del Norte hacia la zona pesquera del Mar de Barents de Cabo Norte, Noruega. Peter Nellist, un respetable y experimentado marinero, sustituía al capitán del barco, Ernest Sotheby, quien estaba de vacaciones. Poco tiempo después de dejar el puerto, descubrieron que a bordo estaba John Haywood, un polizón. Aunque Nellist estaba muy molesto, decidió dejarlo navegar con ellos. Poco tiempo después, el primer oficial George Petty se enfermó y tuvieron que dejarlo en tierra en Lodrigen, Noruega. Maurice Spurgeon, su suplente, viajó desde Inglaterra y llegó a Tromsø el 27 de enero. El Galo finalmente comenzó su actividad pesquera en Cabo Norte, Noruega, el 29 de enero. Había 36 tripulantes. El menor era un asistente de cocina de 17 años y el mayor era un operador de máquinas de 58 años. Aunque los demás barcos pesqueros británicos del área trabajaban a varios kilómetros, siempre estaban en contacto. La mañana del 8 de febrero, El Galo le informó a Bill Brayshaw, un oficial del barco Swanella, que la tripulación había decidido moverse hacia el sur, donde esperaban encontrar más peces. Brayshaw siguió el rastro del Galo en la pantalla del radar hasta desaparecer. Esa fue la última vez que se supo del pesquero de alta mar. El 9 de febrero, El Galo no realizó su reporte diario al puerto Hull, pero nadie se preocupó. Pero luego de 24 horas sin hacer contacto alguno, se envió una señal de alarma. Los familiares de los tripulantes del Galo se quedaron atónitos al saber la noticia. Muchos pensaron que la desaparición del barco no había sido un accidente y que una embarcación soviética estaba involucrada.
Las horas pasaban y aún no había noticias del barco desaparecido. Se organizó una gran misión de búsqueda y rescate. Coordinada con la transportista británica Hermes, la búsqueda cubría un área de casi 600.000 kilómetros cuadrados y contaba con el apoyo aéreo de Inglaterra y Noruega, entre ellos la Real Fuerza Aérea, 23 barcos pesqueros y otras embarcaciones. Pero después de 4 días de búsqueda, no hubo señal alguna del Galo, y el 22 de febrero la misión cesó. El inmenso barco pesquero de alta mar y sus 36 tripulantes desaparecieron sin dejar rastros. El capitán del Galo, Ernest Sotheby, que estaba de vacaciones en aquel momento, recordó el impacto que le causó la noticia de su desaparición. Era uno de los mejores barcos que he visto. Habíamos viajado varias veces en él. Fuimos hasta Bear Island, navegamos mar adentro, viajamos hasta Terranova, hasta Labrador. Nunca vi ninguna falla en el barco, ni siquiera en el viaje anterior, cuando navegamos con muy mal tiempo y no hubo problema de ningún tipo. Pero los rumores de que el Galo no era un barco pesquero común no tardaron en llegar. Se dijo que el MI6, el servicio secreto británico, lo utilizaba para espionaje. Incluso se dijo que los oficiales soviéticos de la Marina habían hundido al Galo y habían apresado a los tripulantes. En aquel momento prevalecía la Guerra Fría entre el este y el oeste, y los barcos pesqueros eran a menudo utilizados como espías por ambos bandos. El vicealmirante Sir Ray Halliday, director de inteligencia naval británica, confirmó este hecho cuando el Galo desapareció. La actividad pesquera hacía que los barcos navegaran en áreas por las que pasaba la Marina soviética. A veces veían a los soviéticos, les tomaban fotografías y nos informaban su ubicación y velocidad. Y puede que tal situación haya hecho que su servicio de inteligencia haya tomado cartas en el asunto. Mason Redfern, un ex capitán del puerto Hull, explicó lo que hacían. Cuando nos enteramos que eran barcos rusos y que sabíamos porque generalmente se acercaban en convoy o estaban realizando maniobras, nos preparábamos, sacábamos las cámaras y en cuanto veíamos que se acercaban, los fotografiábamos. El 8 de mayo de 1974, 3 meses después de la desaparición del Galo, un barco pesquero noruego recogió con una red una boya salvavidas claramente identificada con el nombre del barco en el mar de Barents. Este fue el primer hallazgo significativo. La investigación oficial acerca de la desaparición del Galo comenzó el 17 de septiembre en Hull, puerto de partida del barco. La investigación terminó el 11 de octubre y recogió el testimonio de 48 testigos. Se concluyó que el Galo se hundió debido al mal tiempo en alta mar. Pero muchos, especialmente los familiares de los tripulantes, no estaban convencidos. Por el contrario, creían que la Marina soviética tenía algo que ver. Un año más tarde, incluso se insinuó en un documental televisivo que el Galo se había hundido cuando un submarino soviético pasó por debajo del barco. Los familiares insistieron en que había algo encubierto y pidieron que se reanudara la investigación, pero pasaron años antes de que se encontrara algún indicio. En agosto de 1997, una expedición patrocinada por las compañías televisivas británicas y noruegas encontró e identificó al Galo. El barco perdido fue encontrado en el mar de Barents, a 112 kilómetros al noreste de Cabo Norte, Noruega, a una profundidad de casi 250 metros. Cámaras submarinas especiales a control remoto mostraron al barco en forma vertical con una ligera inclinación. Fue imposible determinar las causas del hundimiento. John Prescott, viceprimer ministro británico y miembro del Parlamento del Este de Hull, ordenó que se llevara a cabo una investigación exhaustiva bajo el auspicio del Departamento de Investigación de Accidentes de la Marina. Alan Johnson, miembro del Parlamento del Oeste de Hull, trabajó duro para llevar a cabo la investigación. Es el mejor momento para iniciar la investigación.
Algunos familiares estarán presentes y verán lo mismo que el Departamento de Investigación de Accidentes de la Marina en términos de metraje submarino. Es la primera vez que se realiza una investigación de este tipo en el mundo y estoy tan convencido como los familiares de que será muy productiva. Ken Collier, hijo de uno de los tripulantes del Galo, viajó a Tromsø, Noruega, para participar en la investigación. Es lo más cerca que estaría de mi padre si él estuviera a bordo. No voy por mí, sino por los demás familiares afectados y por la tripulación del Galo. Voy a representar a las familias de Hall y a asegurarme de que todo marche bien. Collier fue con John Bevan, un experto submarinista, y Aubrey Bowles, detective asesor de las familias e ingeniero náutico. Realmente no veo más allá de la realidad. Solo manejo hipótesis. Pero sé que me emocionaré cuando llegue allá. Espero que resolvamos el caso y solucionemos el enigma. El 8 de agosto de 1998, el barco destinado a la investigación, llamado Mansal 18, zarpó desde Tromsø y se adentró lentamente en el mar de Barents. En poco tiempo, el barco llegó al lugar del naufragio. Se introdujo en el agua un sonar para identificar el sitio exacto del Galo en el fondo del mar. El encargado de la operación, Keith Dixon, se preguntaba qué encontraría. He aprendido con el tiempo a tener la mente abierta y esperar a ver las evidencias antes de hacer algún análisis. Collier, Bevan y Bowles observaron atentamente los resultados de la primera inmersión transmitida a la sala de control del Mansal 18. El Galo se veía claramente en el fondo del mar, envuelto en su propia red de pesca. El siguiente paso de la delicada operación fue sumergir un vehículo submarino de alta tecnología a control remoto, conocido como ROV por sus siglas en inglés. Este aparato ofrece una vista más detallada de la escena. 20 minutos más tarde, el ROV finalmente encontró al Galo a casi 250 metros de profundidad. Justo allí está el número del barco y el nombre Galo. Debajo de este se puede ver el antiguo nombre Ranger. Un buque de guerra observaba al Mansal 18 durante la búsqueda. Realmente no sé qué decir. Esto puede ser algo o nada. Solo tenemos al ROV tratando de penetrar el casco del Galo. Y creemos que el buque de guerra ruso está monitoreando lo que hacemos. En realidad, el buque de guerra era noruego, pero aún se sospechaba la participación de los soviéticos en el hundimiento del Galo. Acerca de la desaparición del Galo continuaron, así como también los rumores de que era un barco espía, pero el ex capitán Sotheby lo dudaba. El auge del espionaje fue en los 60. Pero entre 1970 y 1974 ya se había esfumado. Pero de hecho, a finales de 1977, la inteligencia naval aún trabajaba con la flota pesquera. Roy Clark, padre de uno de los tripulantes del Galo, así lo confirma. Cuando mi hijo regresó a casa después de navegar, me dijo que iban 2 oficiales navales a bordo de aquel viaje. Esto se sabía desde hace años, pero lógicamente nunca pensamos en ello. Mientras tanto, los hombres que veían las imágenes captadas desde el Mansal 18 pensaron que podrían averiguar qué había causado el hundimiento del Galo. Se puede ver una red aquí y otra aquí. Creo que las redes solo están sobre la puerta. Se sospechó que la puerta de acceso de la cubierta había sido abierta. Esto pudo haber sido un grave error, porque las olas de alta mar pudieron haber entrado por la puerta del barco, haciéndolo inestable. 2 escotillas de carga de la cubierta también estaban abiertas. Suponiendo que esta sea la causa y aún no está confirmado, el barco fue capturado con las puertas abiertas. Tal vez estaban pescando.
No hacía buen tiempo. Estaban recogiendo las redes y entonces capturaron el barco. Tenemos que esperar y ver los resultados. A través de las cámaras y el vehículo a control remoto, continuaron investigando el hundimiento del Galo, esperando encontrar por lo menos algunos restos de la tripulación, pero no hallaron nada. El ROV pudo recuperar la campana del barco, que aún tenía escrito el nombre original, Ranger Castor. Esto significó un consuelo para Ken Collier. ¿Qué dice allí? Ranger Castor 1972. Había estado allí por muchos años. Al menos tenemos algo de los tripulantes con nosotros. Pero para Roy Clark, Beryl Betts y los demás familiares en Hull, la falta de restos humanos parecía sospechosa. La última vez que lo vi fue a las 2 de la mañana. Vino, se despidió y se fue. Nunca perdí la esperanza de que estuviera vivo en algún lugar de Siberia, porque no confío en los rusos. Lo siento, pero no confío en ellos. Billy era mi hermano. Antes de irse me dijo, Beryl, navegaremos en la mañana y te veré cuando vuelva. Te traeré pescado. Fue la última vez que vimos a nuestro Billy. Solo nos tranquilizaría a mí y a mi familia que hallaran el cuerpo de mi hermano en el bote. Todos los familiares esperan lo mismo. No se puede culpar a los familiares por sospechar cada vez más y más, ya que la verdad ha salido a flote paulatinamente. Al principio, se les dijo que no era posible encontrar el barco, y fue fácil hacerlo, que no se podía precisar el lugar exacto donde estaba el barco, y un año después del hundimiento se sabía que los pesqueros no se utilizaban para espionaje y contraespionaje. Ahora, no solo sabemos que los usaron, sino que los utilizaron a gran escala. Pero aunque el viceprimer ministro John Prescott aún estaba interesado en la exploración del barco naufragado, pensaba que era hora de que se develara el misterio que envolvía el hundimiento del Galo. La investigación aún no ha terminado, pero pareciera que nos acercamos al final. Creo que muchos de ellos estarían más tranquilos si se concluyera que fue una terrible tragedia marítima y que el misterio no es que una potencia extranjera capturó al Galo, apresó a sus tripulantes y lo hundió. Todos los indicios sugieren lo contrario. Solo les digo que no debemos juzgar hasta que no hayamos recogido todas las evidencias. En la primavera de 1999, los familiares de los tripulantes del Galo fueron a la casa del ayuntamiento de Hull para conocer los resultados de la investigación submarina después de 6 meses de análisis exhaustivos. Fue la primera vez que el gobierno británico transmitió públicamente un informe de investigación marina en video. Se concluyó que probablemente el Galo se vio inmerso en una severa tormenta que hizo que sus 2 escotillas de pesca se abrieran. La gran cantidad de agua, producto de la tormenta, causaría que los pisos inferiores se inundaran y que todos los sistemas eléctricos y la radio se averiaran. No habría tiempo para enviar un mensaje de auxilio antes de que el barco zozobrara y se hundiera. Ken Collier prefería creer que finalmente había escuchado la verdad acerca del fallecimiento de su padre. Durante mucho tiempo creí que había sido un accidente. Pero eso es lo que yo pienso, no lo que piensan los demás. He decidido creer que eso fue lo que ocurrió. Ahora los demás deben decidir qué creer. Todos piensan que ha pasado mucho tiempo, son 25 años, pero para mí no es así. Siento que fue ayer. Aún puedo ver a mi padre irse. Esto no me lo regresó. Cuando finalmente se presentó el resultado de la investigación, a los familiares también se les aseguró que el Galo no era un barco espía. Pero no se tranquilizaron. Aún querían saber qué había ocurrido con los restos de la tripulación. Fue por ello que 3 años más tarde, en el verano de 2002, el gobierno británico patrocinó otra investigación oficial del naufragio del Galo, en la que utilizaban los últimos equipos de detección remota submarina. Si esta vez no traían evidencias, definitivamente algo andaba mal. La búsqueda fue exitosa. Se encontraron en el barco los restos de 6 miembros de la tripulación.
Las pruebas de ADN mostraron que uno de ellos era Stan, el padre de Ken Collier. Los familiares ahora al menos sabían que los soviéticos no habían capturado a sus queridos parientes, como muchos de ellos sospechaban desde la desaparición del Galo. Así que ahora se puede dar por concluida la tragedia que se cernió sobre la comunidad pesquera de Hull por más de un cuarto de siglo. Entonces, Hull era uno de los puertos pesqueros más importantes de Europa. Sin embargo, tanto la pesca como la competencia entre pesqueros extranjeros disminuyeron rápidamente en el Mar del Norte. Entonces, buques pesqueros británicos como el Galo tuvieron que navegar a distancias más lejanas para poder subsistir. Antes del amanecer, el 22 de enero de 1974, el Galo zarpó del puerto. El barco pesquero, originalmente llamado Ranger Castor, medía más de 62 metros de largo y 12 metros de ancho. El buque de tecnología de punta fue diseñado para navegar tanto en las corrientes severas del Atlántico Norte y Sur como en el Ártico, y construido con materiales de la más alta calidad, incluyendo radios y equipos de seguridad. En agosto de 1973, su nombre fue cambiado a El Galo y vendido a la Unidad Británica de Barcos Pesqueros en Hull, al noreste de las costas de Inglaterra. Al día siguiente, el 8 de febrero, el capitán envió 2 mensajes a la estación Wick en las Islas Shetland. Eso fue lo último que se supo de El Galo. El barco y sus 36 tripulantes desaparecieron. El Galo fue puesto en marcha en Lowestoft, Inglaterra, el 6 de diciembre de 1971 y zarpó a South Shields a más de 350 kilómetros en agosto del año siguiente. Poco después de las 6 a.m. del 22 de enero de 1974, un barco pesquero llamado El Galo zarpó desde el puerto Hull, al noreste de Inglaterra. 5 días después llegó a la zona pesquera del Mar de Barents de Cabo Norte, en Noruega. El 7 de febrero, El Galo había atrapado y empacado casi 20 toneladas de pescado. Pero el mal tiempo no tardó en hacerse sentir. Una fuerte tormenta y grandes olas azotaron al Galo. Aunque el barco estaba diseñado para resistir ese tipo de situaciones, tuvo que luchar contra el mal tiempo. El capitán envió un mensaje a Hull diciendo que tenían problemas con la dirección del barco.